Saludos cordiales. Yo soy la profesora Dariana Erazo. En el video que verán a continuación trataré de darle una demostración sobre la forma en la que doy mis clases. Como tema escogí la configuración electrónica. Este es un tema un poco difícil para los estudiantes, pero sin embargo, una vez lo dominan, entonces pueden entender mucho de los comportamientos químicos de ciertos elementos. Para introducir el tema, normalmente les pido a mis estudiantes que recuerden el modelo atómico de Bohr, que lo vieron en su curso de Química General. En el modelo atómico de Bohr, entonces, tenemos un núcleo donde encontramos los protones y los neutrones, y alrededor del núcleo están los electrones girando en órbitas bastante definidas. Yo les explico a mis estudiantes que este modelo funciona muy bien para el átomo de hidrógeno, pero sin embargo, una vez que entonces aumenta la cantidad de electrones, es decir, para átomos ya más grandes, el modelo no funciona muy bien, por lo que entonces los científicos, los físicos, desarrollaron la mecánica cuántica. De la mecánica cuántica entonces surge una ecuación que nos permite describir el comportamiento de las partículas subatómicas. Yo lo voy a orientar solo para los electrones, que es los que de verdad me interesan porque son los que participan activamente en las reacciones orgánicas. En este punto, para la mecánica cuántica ya no existe el término de órbita, sino de orbital. Entonces, el orbital es la región del espacio donde es probable encontrar a un electrón. De esta ecuación surgen cuatro números conocidos como números cuánticos. Los números cuánticos entonces nos dan información sobre la energía de los orbitales, la forma de los orbitales y cómo están orientados en el espacio. Entonces, si nosotros queremos saber la distribución de los electrones alrededor del núcleo, pues entonces es muy importante saber que esos electrones se van a disponer en orbitales de determinadas formas, de determinadas energías y en determinadas zonas del espacio. Por lo que entonces conocer los números cuánticos es muy importante. Una vez que yo ya les expliqué cuáles son los números cuánticos, cómo se calculan y qué representa cada uno de ellos, entonces les hago la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes que es la configuración electrónica? Ellos deben tener ciertas nociones porque en su curso de química general vieron configuración electrónica. Entonces deberían responder que la configuración electrónica es la forma en la que están organizados los electrones alrededor del núcleo. Es decir, la forma como los electrones van a ir llenando esos orbitales. Teóricamente, los dos electrones deberían disponerse desde los orbitales de menor energía hasta los de mayor energía. Pero, sin embargo, eso no sucede de esa forma, por lo que existe un método que nos permite entonces saber el orden en el que los electrones van a ir llenando dichos orbitales, y entonces les muestro a mis estudiantes el método de la lluvia, que es un método bastante aceptado y bastante sencillo, en el que ellos entonces conocerán el orden en el que van a ir llenando los orbitales con los electrones. Sin embargo, los orbitales no alojan un número indefinido de electrones, sino que alojan es una cantidad determinada que viene dada por el principio de exclusión de Pauli, que me dice que cada orbital puede alojar un máximo de 2 electrones. Esto se debe a que 2 electrones no pueden tener los mismos números cuánticos. Entonces, ya conociendo el máximo de electrones por orbital, yo puedo entonces saber la cantidad de electrones que voy a alojar por nivel energético y por subnivel. Ya teniendo toda esta información, entonces sí puedo introducirles a mis estudiantes la forma en la que vamos a escribir la configuración electrónica. Para este punto utilizo como ejemplo al átomo más sencillo, que es el hidrógeno. El hidrógeno tiene un solo electrón, que por lo tanto se va a alojar en el primer orbital, en el de menor energía, que es el 1s. 1 está referido al nivel energético, S a la forma del orbital o al subnivel, y 1 que me indica la cantidad de electrones. Recordemos que es máximo 2. Para saber la cantidad de electrones que contiene un átomo, entonces normalmente hacemos referencia al número atómico. Y en este punto les pregunto a mis estudiantes qué es el número atómico. Ellos deben recordarlo de nuevo de su curso de química general. Los que recuerden entonces me dirán que es una medida de la cantidad de protones que posee un átomo en su núcleo. Como los átomos son neutros, entonces la cantidad de protones
es igual a la cantidad de electrones, por lo tanto entonces utilizamos al número atómico como referencia. En vista de que el centro del estudio de la orgánica es el carbono, pues entonces utilizo como ejemplo el carbono para escribir su configuración electrónica, que será como la que observamos en pantalla. En este punto, como el carbono tiene un comportamiento bastante peculiar, entonces introduzco la regla de Hond, que me establece que los electrones van a preferir ubicarse de una forma desapareada siempre y cuando puedan hacerlo en un mismo nivel energético para ganar estabilidad. También utilizo como ejemplo al nitrógeno y al oxígeno, ya que son átomos que vamos a utilizar bastante durante todo el curso, entonces me interesa que ellos conozcan desde los más básicos de estos elementos. Les doy para que realicen en su casa la configuración electrónica de diversos elementos que vamos a utilizar durante el curso. ¿Para qué? Para que ellos puedan aplicar lo que aprendieron en clase. Para cerrar la clase, les dejo la pregunta para despertar en los chicos, en mis estudiantes, el análisis. Entonces les pregunto, ¿estará relacionada la cantidad de electrones desapareados con la capacidad de formación de enlaces de los átomos? Con esto quiero que ellos traten de recordar lo que vieron en su en sus clases de química orgánica de quinto año, donde se les daba la cantidad de enlaces que podía formar cada uno de los elementos. También para finalizar la clase, les menciono sobre los temas que vamos a ver la próxima clase, esto con la finalidad de que ellos investiguen y entonces la clase sea más interactiva. Básicamente esta es la forma en la que doy mis clases. Espero que este video les deje algún conocimiento sobre orgánica y sobre cómo doy las clases. Muchas gracias.